Latinoamérica es una de las pocas regiones del mundo que fue brutalmente occidentalizada, pero a pesar de ser brutal y de que hablamos el mismo idioma y operamos con códigos muy similares, seguimos siendo excluidos. Me encuentro con Patrick Charpenel. Él es director del museo más grande y más importante dedicado al Latinx en Nueva York, el Museo del Barrio. Filósofo, curador, coleccionista. Yo creo que los museos, en lugar de mostrar trofeos históricos y culturales, lo que tienen que mostrar es material. Tienen que educar, tienen que investigar y tienen que abrir distintas conversaciones. Yo estoy en contra de la idea del museo como el lugar que cuida el fetiche. Lo que yo creo es que el museo, en lugar de blindar, debe vulnerar. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado, en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Y hoy me encuentro con Patrick Charpenel. Él es director del museo más grande y más importante dedicado al Latinx en Nueva York, el Museo del Barrio. Filósofo, curador, coleccionista, pero sobre todo y con muchísimo orgullo, un amigo muy, muy querido. ¿Qué tal, Patrick? Bienvenido. Pues honradísimo de estar aquí, acompañando a Lorena y a todo el equipo en Arte en Diálogo. Exacto. Oye, Patrick, además, no solo yo sé que muchos te debemos tantísimas cosas, pero para Javier y para mí ha sido una piedra angular en encontrar la filosofía, el sentido de lo que hoy es Collegium. Así es que tú ya sabes cómo te queremos, que lo importante que ha sido en nuestro camino y en el camino de muchos en el arte. Así que pues doblemente feliz de estar contigo. Bueno, yo siento que el que se ha nutrido de la aventura y de la experiencia de Collegium y de todos los proyectos que están impulsando he sido yo. Bueno, Patrick y yo, para contarles al público, y Javier, obviamente, nos conocimos hace como 15 años y de verdad que sí, para mí has iluminado, siempre arrojas mucha luz sobre todo lo que nos cuentas, sobre todos tus conocimientos, porque antes de caer en lo que es el Museo del Barrio, me gustaría contarles un poco de tu trayectoria. Tú eres de Guadalajara, de esta generación que yo no sé qué pasó en Guadalajara, porque en la revista Architectural Digest ahorita decían grandes creadores, ahorita los que están en la línea hasta el frente de los creadores de arte contemporáneo, vienen de Guadalajara y de la misma generación. O sea, tenemos a Méndez Blake, José Dávila, Gabriel Rico, Isa Carrillo, Eduardo Sarabia, Patrick Charpenel y bueno, tantos otros. En México a los de Guadalajara les decimos tapatíos. Yo no sé si les ponían algo en los chilaquiles, pero tú vienes de esa generación en donde algo muy importante pasó, Patrick. Yo creo que fue desde finales de los años 80 y voy a darle crédito a una figura que fue fundamental que se llamaba Carlos Ashida. Carlos Ashida fue una de las personas que impulsó a la generación que veníamos justo abajo a, pues no solamente a ver las posibilidades que ofrecía el arte de las nuevas generaciones, sino sobre todo a entender que no se había hecho nada, que Guadalajara podía convertirse en una plataforma de experimentación nueva y que, aunque estábamos fuera de la capital, que en la provincia también había mucha energía, mucha creatividad, mucho talento y que podríamos nosotros ser punta de lanza de muchos cambios. Entonces, creo que le debemos mucho a Carlos Ashida también en esos años, en los años finales de los años 80, principios de los años 90, Guillermo Santamarina se fue y se instaló durante un par de años en Guadalajara. Y eso y el impulso que le dieron algunos coleccionistas hicieron de mi tierra un centro de producción y un centro de creación muy importante. Es increíble lo que ha llegado y toda esa generación tuya. Pero vamos a tu historia. Tú estudiaste filosofía. Así es, en la Universidad Pública de Guadalajara, que es la Universidad de Guadalajara,
una universidad que se destacó, es mucho más chica que la UNAM, pero que se destacó por impulsar el arte y la cultura. Raúl Padilla, el conocido Raúl Padilla, creador de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fue una de las palancas que impulsó muchos cambios y el arte no fue la excepción, así que entre ellos y un par de coleccionistas muy activos y muy visionarios hicieron de Guadalajara, insisto, como el Barcelona con Madrid, el contrapeso cultural de la capital en México y definitivamente un centro de producción y creación muy importante. Claro, y además yo creo que cuando hay un talento y hay esta influencia, ese cruce de disciplinas y de creatividad entre unos y los otros, porque pocos saben, pero tú también incursionaste en el ámbito artístico. Eso es el secreto mejor guardado. El secreto, ya lo estoy develando. Sí, efectivamente, durante mucho tiempo yo lo que quería hacer era pintor. Y aunque me formé como filósofo hasta principios de los años 80, lo que yo tenía en mi cabeza es que yo me tenía que desarrollar como artista plástico, como artista visual, y hasta en un momento en que empecé a incursionar accidentalmente en la curaduría, en realidad siempre tuve en mente que yo iba a ser artista. Y entonces, ¿cuándo dejas la idea de ser artista y te lanzas por la curaduría? Tendría que ahorita checar, pero fue... Bueno, ¿pero por qué? Por principio, porque accidentalmente se presentó la oportunidad de involucrarme en la curaduría, no en la curaduría de un proyecto, porque que terminó siendo en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, que iba a curar un colega curador y canceló. Y como me metía siempre mucho en los aspectos técnicos de la producción de una exposición, se les ocurrió a los artistas que estaban participando en esta exposición decirme, por favor, tú tenemos que salvar este proyecto, participa. Y por falta de experiencia, así empezó mi relación muy estrecha con Carlos Ashida. Le pedí a Carlos Ashida que lo hiciéramos juntos y fue nuestra primera colaboración. Qué bonito. Y entonces ahí dijiste, este es mi camino, y dejaste el camino de artista y te convertiste en curador. Así fue, más o menos así fue. Bueno, ya has tenido una trayectoria que es inmensa, muy importante, al frente de por ejemplo, el Museo Jumex de la Ciudad de México, pero además siempre como curador independiente y asesorando grandes colecciones, pues por todos lados. Y después, ya muchos años más tarde, caes como director del Museo del Barrio, que es un reto bastante grande. ¿Por qué lo tomas? Lo tomé porque, aunque me encanta esta idea de los museos internacionales, con un programa internacional en donde hay cabida, son receptivos a la producción de los artistas de todas las nacionalidades y no de todas las épocas para el caso del arte moderno, pero de distintas generaciones. Me pareció un reto dirigir un museo, lo que llaman en inglés Cultural Specific Institution, una institución que tiene el foco de representar a una comunidad específica, y me pareció una oportunidad, no porque sea un museo que tiene un nicho y que no se sale de ese nicho, un nicho donde representa solo a una comunidad y que está dirigido a un público también específico, sino un nicho que representa así una comunidad muy, muy específica y especial, pero que está abierta para mostrarlo a todos los públicos. Y de ese sentido también es un museo de carácter internacional. Te fuiste hace 7 años, ¿no? Llevas 7 años al frente. Estoy muy cerca de cumplir 7 años. Qué bárbaro, eso es un récord. Pero vamos a darle contexto a la gente que no sabe bien del Museo del Barrio. Nació en 1969 en East Harlem, que en ese entonces se llamaba El Barrio, así le decían, que es un poco, digamos, arriba en Manhattan, arriba de la milla de los museos. Y bueno, al principio era puramente puertorriqueño. Digamos que sus orígenes fue con la comunidad puertorriqueña de artistas. Lo que tengo entendido, y tú me corregirás si estoy mal, pero que Rafael Montañez Ortiz fue quien lo creó. Y es muy interesante porque a él, en un artículo que leí en The Art in America, en 1971 le dijeron que por favor enseñara un poco de la cultura de Puerto Rico. Y él dijo, en las escuelas, o sea, curricularmente, haz un programa. Y él dijo, no puedo hacer un programa, mejor voy a hacer un museo muy poco ortodoxo que empezó moviéndose de escuela a escuela hasta que encontró su recinto ya en la década de los 70. ¿Es así? Sí, en realidad Rafael lo funda en 1969.
Lo funda en el 69. La historia está muy bien contada, nada más eso ocurre en el 69. Empieza en un lugar muy pequeñito, voy a exagerar, casi en una cochera, en un pequeño espacio. Se presenta la oportunidad de fundar un museo. La razón por la que lo funda era porque no solamente los puertorriqueños, sino todos los latinos estaban muy mal representados. Había muy poca visibilidad y muy poca representación de la producción de los latinos en los Estados Unidos, particularmente en el caso de Rafael Montañez Ortiz, de los puertorriqueños. Y para darle voz y visibilidad a esta comunidad, Rafael decide crear esta plataforma que la llama el Museo del Barrio. Y efectivamente, en lo que llamamos el barrio en East Harlem, se encontraba la mayor concentración de puertorriqueños en Manhattan, porque había más en el Bronx, había también muchísimos en Brooklyn, pero había la mayor concentración de puertorriqueños en Manhattan, y decide que se tiene que crear la primera plataforma para darle visibilidad y representación a los puertorriqueños. Oye, esto es en 1969. Vamos a seguir en esta línea de tiempo. Nada más me quiero hacer un saltito chiquito para preguntarte, ¿tú crees que ahora dices que estaba muy poco representado? ¿Cómo ha cambiado ahora en el 2024? ¿Ya está bien representado? No lo suficiente, no, se tiene que hacer mucho más, pero los museos internacionales de Estados Unidos, y particularmente los museos internacionales en Nueva York, están cambiando, están dándole un giro interesante para ampliar la representación de culturas y de géneros y todas las cosas que habían quedado excluidas históricamente en los museos. Han hecho un gran esfuerzo por diversificar lo que coleccionan y lo que exhiben. Y aplaudo ese esfuerzo, pero hay que decir que museos como el Studio Museum en Harlem, con la producción de los afroamericanos en Estados Unidos, y el Museo del Barrio fueron pioneros en diversificar la representación cultural para que cuando hablamos del arte de los Estados Unidos, contemos bien la historia y le demos, incluyamos en esa saga, en esas historias que se cuentan, incluyamos la producción de comunidades que habían sido invisibilizadas, de comunidades que porque estaban anclados en criterios muy eurocéntricos y coloniales, no participaban o no los coleccionaban. Y por fortuna, ahora instituciones como la nuestra, que aunque somos pequeñas, somos punta de lanza Totalmente. en diversificar la experiencia cultural en los Estados Unidos. Me gusta mucho eso de que digas contar bien la historia, porque tengo una cita tuya que dice: la historia cultural de Estados Unidos ha sido muy mal contada desde un canon eurocéntrico occidental. Estados Unidos es un país muy diverso. De hecho, pocos lo saben, que yo tampoco lo sabía, pero Queens es un condado de la ciudad de Nueva York. O sea, para los que no lo sepan, es la zona con mayor diversidad cultural del mundo. ¿Es cierto? Es cierto. Entonces, bueno, nos regresamos a 1969, que se crea eso. ¿Cómo ha evolucionado el museo desde entonces? Lo primero que ha evolucionado es las distintas comunidades. Hay un cambio demográfico en los Estados Unidos. Claro, porque antes era puramente, o la mayoría era puertorriqueño, ahora no tanto. La mayor población latina en Nueva York ahora es dominicana, así que sí hay cambios. Curiosamente, la mayor población latina en el estado de Florida ahora es puertorriqueña, no es cubana. Así que constantemente está habiendo movimientos demográficos, pero lo interesante es pensar que en este momento son como 63, 64 millones de latinos viviendo en Estados Unidos, creciendo a una velocidad, así como de la luz, a una velocidad tremenda. Y ya hay que ser cuidadosos con el lenguaje cuando decimos que es la más grande de las minorías. En realidad ya no somos una minoría. El término minoría no le hace justicia a esa población. Ya somos una población representativa importante en todos los sentidos, en el sentido en que estamos impulsando la economía en los Estados Unidos, pero también en el sentido de que tenemos que tener mayor representación política. No solamente hay representación cultural, sino representación política. Yo creo que ya llegó el momento en que tengamos un liderazgo en las grandes decisiones que se toman. ¿Y tú crees que el museo está influyendo en eso? Yo creo que el museo es una de esas plataformas. Porque así nació. Una de las palancas de cambio, para que los latinos ejerzan el liderazgo en todos los campos que merecen.
por términos históricos y de población. Bueno, a ver, Patrick, seguramente has pasado por muchos momentos difíciles siendo director de una institución así de importante. Y me imagino que uno de ellos es justamente lo que estás diciendo, que nació el museo con esa representación puertorriqueña que en ese momento histórico era tan importante y ahora debe ser una lucha entre representar al barrio, a los orígenes y globalizarte y representar a todo lo que ahora es esa comunidad latina. Definitivamente, lo explicaba al inicio de nuestra charla, el Museo del Barrio es un museo que tiene una raíz puertorriqueña. Sí. Puertorriqueña se va ampliando. Hoy es un museo que sobre todo representa a la comunidad latinex de una manera muy amplia. Pero lo interesante es que el hecho de que seamos una institución cultural que representa una comunidad específica no quiere decir que no somos un museo con estándares internacionales, con pensado para todos los públicos. Yo creo que los museos han caído hay un riesgo muy grande e inminente que están sufriendo los museos internacionales, especialmente los museos internacionales, de convertirse en supermercados o aeropuertos, en el sentido de que son diseñados por los 10 arquitectos estrellas. Entonces tenemos a los grandes museos internacionales siempre diseñados más o menos por Me encanta esos supermercados, aeropuertos. El mismo grupo de arquitectos, y lo más grave de todo es coleccionan a los mismos artistas y programan las mismas exposiciones. Entonces, uno de los atractivos de los Cultural Specific Institutions es que estamos fuera del canon, pero estamos precisamente abriendo los ojos para que vean lo que había sido, insisto, lo que había quedado en el punto ciego, lo que no se veía, lo que era muy difícil ver, pero que ha jugado en términos profundos un rol muy importante en la definición de lo que es la cultura contemporánea y de lo que en este caso concreto de los museos en Estados Unidos, lo que es Estados Unidos. Pero entonces, en este mismo sentido, ¿cómo abordas la representación de las diversidades, de las diversas identidades dentro del mundo artístico en el museo? Sí, bueno, lo primero es que se piensa con mucha frecuencia que el Museo del Barrio es un museo latinoamericano en Nueva York. Tú lo dijiste muy bien al principio, somos un museo latinex y a lo mejor ayudaría a hacer esa distinción. A mí el latinex me parece un término indispensable y por favor te pediría que lo explicaras. Es una distinción muy importante porque lo latinoamericano es sobre todo lo que se produce, por lo menos enmarcado desde la perspectiva de un museo latinex, lo que se produce en México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica. Toda esa producción que viene desde ahí es fascinante, es algo que tiene un lugar muy importante en el Museo del Barrio, pero el foco es qué pasa cuando eso llega a este país que es esta gran economía, un país geográficamente muy amplio, pero también además con una economía muy vibrante y cuando las personas que vienen de Brasil, que vienen de Argentina, que vienen de Chile, de Colombia, que vienen de Centroamérica, que vienen de México y el Caribe, ¿qué pasa cuando llegan y tienen que abrir camino en los Estados Unidos y se integran a ese país? Pero siempre se integran casi siempre en comunidad, viviendo mucho entre ellos, etcétera. ¿Qué pasa? El caso muy claro para los mexicanos sería el caso de la producción chicana, de todas las comunidades chicanas, que hoy también se les dice chicanex. Pero, Patrick, perdóname que haga el paréntesis. Me gustaría mucho que explicáramos por qué no se dice latino o latina y de dónde viene el término latinex. El origen tenía que ver con una discusión sobre género, para no decir chicana o chicano, y hacerlo de manera más inclusive, se introdujo la X. Que me imagino que también ese es otro aspecto que es aceptado y también hay protestas al respecto, porque, por ejemplo, la RAE no lo acepta, mientras que el diccionario de Oxford sí acepta el término de Latinex. Entonces también hay una... Y dentro de la misma comunidad artística, que están a favor de la producción de los latinos en Estados Unidos, hay gente que no le gusta la X. Y dentro de las personas que están muy en las conversaciones sobre género, dicen, ¿por qué quieres borrar en esta tentativa de ser más inclusivo? ¿Por qué quieres borrar las identidades de género? Hay que resaltarlas, en fin. Hay mucha discusión al respecto, pero este término finalmente ha trascendido lo que le dio el origen y hoy en día en el ámbito de la cultura se usa para referirse a la producción cultural de todas las comunidades latinas en los Estados Unidos, ya arraigadas o ya de segunda generación o tercera generación, o aunque no hayan nacido en Estados Unidos, que se integraron, que se arraigaron,
que ya forman parte de ese tejido cultural y social. A esa comunidad nos referimos cuando hablamos de Latinx. ¿Podríamos hacer una distinción para nuestro público entre Latinx o latinos e hispanos? En realidad, en una época, primero lo hispano integra a todas las personas que hablan español y lo latino se refiere solamente a las comunidades de raíz latinoamericana. Entonces es una primera distinción. Lo iberoamericano no es exactamente eso. Y lo hispano se refería a todas las comunidades que hablaban español. Ahí también podrías integrar a la gente de España. Por ejemplo, Brasil, alguien de Brasil, entonces no sería hispano, pero sí sería Latinx. Así es. Y alguien español sería... Pero una cosa, no podemos ser tan rigurosos y estrictos porque en realidad se les llamaba antes a los hispanos, es particularmente mucho más que a los españoles se les llamaba a los latinoamericanos. Curiosamente a los latinoamericanos. Y con el paso del tiempo se les empezaron a llamar latinos y hoy se les llama Latinx. Hoy es un término que ha ido creciendo cada vez más. Y sobre todo ustedes han acuñado ese término que me parece muy certero para el momento que vivimos. Pero ahorita también lo ves en la agenda de políticos, la aceptación de este término, no solamente entre las comunidades latinas, pero también entre académicos, cada vez es más aceptado. Así que por eso cada vez con menos miedo los círculos en los que yo me muevo y los que nos movemos, muchas de estas comunidades usamos sin reparo el término latino. ¿Y tú crees que el Museo del Barrio pueda ser incluso más inclusivo en términos de raza, de orientación social, de nacionalidad? O sea, ¿cómo puedes abrirte aún más? Siempre se pueden hacer conversaciones muy interesantes en donde incluyes no necesariamente gente de raíz latina. ¿Qué pasa si se hace una exposición donde se establece una conversación sobre las comunidades asiáticas y las comunidades de raíz asiática, las comunidades de raíz latina, porque de distinta manera ambos hemos sufrido distintos tipos de marginación en los Estados Unidos? ¿Qué pasa si establecemos una conversación en donde ellos hablan de la experiencia que han tenido como asiáticos y lo ponemos en diálogo con los latinos que han sufrido otro tipo de marginación? Eso sería, por ejemplo, un proyecto de exposición que podría explorar el Museo del Barrio, en donde se podrían incluir artistas asiáticos. Me gustaría mucho. Que todavía no se hace, pero puede ser. Que todavía no se hace, pero puede ser. Y también podría ser lo mismo en un museo. Los Cultural Specific Institution hay de todas las raíces. Entonces, en un museo que represente a las comunidades asiáticas, podría perfectamente incluirse artistas latinx. Bueno, ya que estamos hablando de inclusión, yo creo que un término o algo que ustedes han usado muy bien es el Spanglish. Porque íbamos a hablar de la trienal, que quiero que me digas exactamente qué es y por qué la importancia. Sé que en una de sus trienales, ustedes, uno de los títulos era Something Beautiful, Reframing la colección. Algo hermoso, reencuadrando la colección. Y me gusta porque al final es algo que te guste o no te guste, sucede. El Spanglish está muy presente, sobre todo en Estados Unidos, por supuesto. Así es, y le damos mucha importancia en instituciones como el Museo del Barrio. Nosotros no solamente tenemos distintos programas en inglés, pero también en español. Es una institución muy bilingüe, pero además del bilingüe está el Spanglish, el Spanglish que lo usamos mucho, y el Museo del Barrio es el primero, no solamente que en sus comunicados, pero con mucha frecuencia arrancamos con expresiones en inglés, en español, y si tú vas, nosotros la tienda no dice the store, dice la tienda, está en español. Las galerías, el teatro, tenemos todo este lenguaje en español, pero muchísima de nuestra comunicación es en inglés, y esto forma parte de la cultura de Ustedes se están adaptando al termómetro de lo que pasa realmente en Estados Unidos, eso es. Pero ahora háblame de la Trienal, Patrick. La Trienal inició con una serie de exposiciones que organizaba periódicamente el Museo del Barrio, que tenían el título de S-Files. Con el paso del tiempo decidimos que eso tenía que crecer. Los S-Files se enfocaban exclusivamente en la producción de los latinos en el área de Nueva York. Y cuando tratamos de ampliarlo y hacerlo nacional, decidimos que iba a ser trienal, en español, la trienal, y que íbamos a incluir la producción de los artistas en todos los rincones y geografías de los Estados Unidos. Entonces, de esa manera,
nos hemos convertido, yo creo que en la única plataforma que periódicamente revisa, le toma el termómetro de esta producción a nivel nacional y sirve para realmente hacernos, aunque no podemos representarlo todo, pero tomar el termómetro, tomar conciencia de lo que están pasando en distintos lugares de los Estados Unidos, los temas que están abordando los artistas que tienen que ver con lo que están viviendo, con las preocupaciones que tenemos, con los temas que tenemos que discutir. Entonces considero que la Trienal se ha convertido en una de las pocas, porque hay las exposiciones, otros museos las hacen, pero las hacen por una única vez y pasa un periodo muy largo antes de que vuelvan a abordar un tema parecido. Y por fortuna, la Trienal se ha convertido, yo creo que, en un espacio que le da visibilidad de manera muy amplia a los artistas. Pero, ¿cómo funciona? O sea, si hay algún artista aquí, Latinex, que nos está viendo y dice, a mí me gustaría participar, ¿cómo se hace? Eso sería formato de salón. El formato de las bienales y las trienales es un formato de curadores, en donde los curadores hacen una investigación viajando por todos los Estados Unidos, hacen una investigación y además tratan de ampliarlo, porque siempre que hay que tratar de estirar, hacer que esta expanda esta noción de lo que es lo nacional, de lo que se hace en los Estados Unidos. Estamos tratando también de traer artistas que operan en otros países y rincones, pero que tienen un vínculo directo con los Estados Unidos y que tienen esta cosa latina. Entonces estamos tratando de estirar lo más que podamos, tratar de jalar otras cosas del Caribe, que no solamente el Caribe latinoamericano, sino el Caribe no latinoamericano, por una colección. Entonces estamos tratando de ampliarlo y estirar y abrirnos lo más posible. ¿Y qué pasa con esos artistas que por fin ustedes exhiben? Su carrera se ve impactada. La verdad es que después de la pasada trienal, muchos artistas tenían su visibilidad, se presentaban por primera vez en un museo en su carrera, artistas jóvenes. Bien. Y después de eso... ¿Qué tan jóvenes? ¿Qué jóvenes? De 20 y tantos años. Ah, jóvenes. De 20 y tantos años. Algunos de ellos, no todos, hay de 30, de 20 y tantos, pero algunos de ellos los hemos visto ahora entrar a todos los museos importantes, no solo de Estados Unidos, sino de otros lugares del mundo, y creemos que el Museo del Barrio sirvió para impulsarlos, para dar ese primer impulso que necesitan para que su carrera se empiece a... ¿Y cuándo es la próxima trienal? La próxima trienal es a finales de este año, o sea, en el último quarter, o sea, como el último... estamos muy emocionados. ¿Y dura cuánto? Siempre dura 6 meses. Es un esfuerzo tremendo. Es un esfuerzo de producción, de investigación muy grande. Razón por la que este evento es la exposición más larga que hacemos. Y en lugar de dejarla, es un poquito parecida a la Bienal de Venecia, eso que lo dejan por muchísimos meses, para que espero que todos en los Estados Unidos tengan la oportunidad de viajar a Nueva York. Los que están ahí, pues es muy fácil. Y los que estamos en España, vámonos. Y los que están en otros lugares del mundo, por favor, visiten los Estados Unidos, pero particularmente Nueva York, para poder hacerse una idea de lo que es el arte Latinx, de lo que están haciendo los artistas Latinx en los Estados Unidos. ¿Cuál crees que es el reto más importante que tú has enfrentado a cargo del museo? Híjole, ha habido momentos financieramente complejos. Bueno, ya que hablaste de financieramente complejos, quiero preguntarte, una institución como un museo, ¿cómo puedes balancear el estar? Porque al final y hoy en día se toma mucho más en consideración de dónde viene el dinero y tenemos ejemplos en Estados Unidos museos muy importantes que han dicho no a colaboraciones cuantiosas por que no están en tono con su función o con sus valores morales o éticos del museo. Entonces, ¿cómo tener la balanza bien en cuanto a la representación de la que tú naces y el dinero que es importantísimo para mantener y crear las exposiciones que haces? Estás tocando un tema muy importante, es uno de los grandes debates que se tiene actualmente en el mundo de los museos. Hoy en día, no solamente por el tema del dinero que metes, sino en general tienes que hacer una investigación muy profunda de el artista que vas a invitar, más allá del interés que muestres por su producción, cuál es su historia, si vas a incorporar un miembro de tu patronato, cuál es su historia, cuál es... Perdóname, desarrolla un poco más para el público. ¿Cuál es su historia? ¿En qué sentido? Por ejemplo, hay gente que está metida en la producción de fabricación de armas que se usan
Entonces, hay cuestionamientos si esa persona, aunque tenga la mejor voluntad y la intención de hacer generosas donaciones al museo, si es una persona que representa los intereses del museo. Entonces, Pero eso ni siquiera lo estás hablando como, o sea, también llega a permearse eso como artista. También tienes que saber de dónde viene el artista. también tienes que ver el artista o un empleado. Ahora se investiga profundamente todo para que el museo no quede embarrado con algo que está en contra de su historia, de sus valores y de lo que yo creo que un museo debería de representar. Pero esto es un elemento bastante nuevo, porque esto evidentemente hace algunos años era un factor que no se consideraba en los museos. O sea, eso debe ser un reto muy grande para ti. Es un reto muy grande para mí, pero Y no para todos. solamente estamos hablando de museos, las universidades tienen es un tema que se debate con la misma intensidad en el mundo de la academia y creo que tenemos que ser muy cuidadosos, no por razones. Me tocó ver un debate que decía el director de un museo, me decía, pero estoy atravesado porque no es ilegal, pero es inmoral. Oye, y te ha tocado, o sea, sí, obviamente sin nombres, a mí porque me gusta el chisme, te ha tocado decir aquí me encanta, pero no podemos, o sea, te ha tocado decir no tomamos este dinero porque no viene de la fuente que queremos, que Sabes que queríamos. hemos tenido la suerte que no nos ha llegado tanto eso al Museo del Barrio, pero sí. Podríamos, ha habido momentos en que, sobre todo haciendo una especie de revisión histórica del pasado, que esta persona participaba en el patronato del museo y esta persona representaba eso. Entonces, pero es más viendo hacia atrás, pero lo hemos visto, lo hemos identificado y nos ha tocado cancelar exposiciones o cancelar o una persona que íbamos a homenajear, cambiar, hacer una Porque cancelación. después de hacer una investigación. Porque después de hacer una investigación resulta que podría comprometer desde una perspectiva de valores lo que representa el museo. Es impresionante. Entonces, volviendo a la pregunta que te hice acerca de los retos que enfrentas al frente del Museo del Barrio, ¿cuáles te parecen los aspectos más difíciles o que tienes que sortear? Bueno, Hay demasiados. es parte de lo que tiene que hacer un director y lo que hace un equipo que maneja y administra un museo. Nunca es fácil. Pero esto es uno de los aspectos más importantes. La estabilidad financiera es un punto muy importante, sobre todo que, lo tengo que decir, cada vez es más difícil hacer filantropía cultural en el mundo. ¿Y a qué crees que se deba eso? No está creciendo. Yo creo que es una combinación de factores. A lo mejor ya hay más competencias, somos muchos. Otro factor es que la economía del mundo ha estado para arriba y para abajo. Hay muchísimo dinero concentrado en muy pocas personas. Esas personas hay que investigarla, hay que investigar de dónde viene el dinero y estar seguro que ese es un dinero limpio, un dinero que no mancha la identidad y la historia de una institución. Hay que estar seguros de que la manera como estamos estabilizando e impulsando nuestros programas es una manera que debe representar en el sentido más amplio la historia de la institución, hacia dónde se proyecta la institución y, como ya lo repetí anteriormente, los valores. Patrick, ¿y tú crees, hablando no solamente de tu museo, sino de los museos en general, que ha cambiado la percepción o la función, más allá de la percepción, la función que hoy en día tiene un museo en la sociedad? Yo creo que sí. Yo creo que antes los museos las colecciones eran centros en donde se mostraban trofeos históricos y culturales y donde tenían la función de legitimar esa. Entonces tenía un rol político, pero como de propaganda, tenía un rol político muy cuestionable. Y yo creo que los museos, en lugar de legitimar, hoy tienen más bien que problematizar. Tienen que ser centros donde se investiga, se debate, se discute y nada está sentado, ¿no? Todo debe ser objeto de crítica. Yo creo que los museos, en lugar de mostrar trofeos históricos y culturales, lo que tienen que mostrar es material. Es material muy valioso, como si fuera un laboratorio científico. Es el material y ese es el material del que disponemos para hacer experimentos.
ese es el material del que disponemos para generar una serie de conversaciones y reflexiones en torno a temas relevantes e importantes que tienen que ser abordados, que tenemos que revisar. Entonces, no es un lugar solamente de entretenimiento, no quiero decir que sean aburridos y que no te puedas divertir en un museo, pero los museos tienen que educar, tienen que investigar y tienen que abrir distintas conversaciones. Y hablabas hace un rato que es un poco una función cruzada con las universidades. Entonces, ¿cuál es la unión entre los museos y las universidades o los museos y la educación? Yo creo que son muy afines, son instituciones muy afines. Lo que pasa es que en el caso de los museos lo haces tocando las fibras sensibles. No es que hay una fuerte participación intelectual, obviamente, pero lo que estás tocando es la sensibilidad, las fibras sensibles de una comunidad que está buscando la manera como se construye la identidad y cómo se debaten distintas cosas, pero yo creo que y las universidades lo hacen más desde la articulación de ideas, la articulación de conocimiento. Hay conocimiento en los museos, hay sensibilidad en las universidades. No quiero decir que estamos disociados, pero creo que el rol de los museos es abrir conversaciones, pero a partir de tocar las fibras más profundas y sensibles que tienen que ver sobre cultura, es decir, con cómo nos reconocemos, cómo construimos nuestra identidad, quiénes somos y qué son las cosas que como comunidad y sujetos tenemos que exigir. Un lugar para repensar a nuestro tiempo y a nosotros mismos. Pero de una manera emotiva, desde dentro. Desde las entrañas. ¿Y tú cómo te imaginas el museo en unos 20 años? ¿Dónde van a estar los museos? Bueno, espero que sean espacios cada vez más flexibles. Es decir, que no haya una especie de formato con el que no puedes jugar, que la arquitectura sea más flexible. ¿En qué te refieres que la arquitectura sea más flexible? Pues que no, a lo mejor el cubo blanco tradicional ya no es el mejor espacio para presentar la producción. Es muy bonita la historia de cómo surgió Día. Cuando vinieron la generación de conceptuales y de land art, resultaba que los espacios que se diseñaban para presentar estos espacios no funcionaban. Entonces surgió Día para apoyar la producción de estos proyectos, para hacer publicaciones, investigación, para divulgar lo que estaban haciendo esos artistas. Y cuando empezaron a diseñar sus espacios, el mejor ejemplo es Día Beacon, eran espacios muy industriales, gigantes, que ofrecían una gran flexibilidad espacial para montar estas obras. Qué bonito. Fíjate que platicando con Chus Martínez, gran curadora, que además es muy cercana a ti, me decía, hay que repensar los museos porque tiene que ser un lugar en donde una persona le diga a la otra, vamos a hacer un date ahí, o hay que comer en los museos, o hay que bailar en los museos. O sea, que sean un espacio en donde la cotidianidad surja, que pasen cosas ahí, que lo podamos hacer de forma mucho menos, como que imponga menos, ¿no? Que repensemos cómo involucrarnos en nuestro día a día. Va por ahí, para que ahí surjan cosas. Crear sentido de comunidad, abrir comunicación. Yo lo dije hace un momento, abrir conversaciones, pero yo estoy en contra de la idea del museo como lugar que cuida el fetiche. No lo cuida, no lo puedes tocar, no lo puedes hacer nada. No es que yo quiera que le hagan daño a un producto que tiene valor cultural. Hay que cuidarlo porque para que pueda generar muchos estímulos en muchas personas. Pero lo que yo creo es que el museo, en lugar de blindar, debe vulnerar. La palabra exponer, a mí me gusta mucho exponer frente a, y cuando pienso poner frente a, implica un riesgo. Vulnerar te refieres a... No resguardar, sino abrir, sino poner frente a exponer es lo opuesto a proteger. Qué bonito es. Exponer es lo opuesto a proteger. Exponer está expuesto a. Eso significa está expuesto a. Entonces, cuando alguna cosa está expuesta a, entonces la ves, la manipulas, la cuestionas, juegas con ella. La haces tuya. Juegas con ella, la haces tuya y hay que hacer que toda esta producción el público la haga suya. Pero si se crea una distancia, una barrera entre la experiencia, la persona que está teniendo la experiencia y el producto que activa esa experiencia,
me parece que la experiencia se queda a medias. Es una experiencia fría, es una experiencia que no lleva esa interacción y esa cosa hasta sus últimas consecuencias. Claro, entonces todavía hay mucho camino. Entonces yo quiero por que los hacer. museos del futuro rompan un poquito con el canon de la vitrina, el canon de la vitrina y con el canon de ser el centro donde se resguardan trofeos históricos y culturales. Qué bien. Patrick, empezamos hablando de Latinx y la cultura que se expone y del que tú estás al frente y que tiene la máxima representación del Museo del Barrio. Como ya estamos por finalizar, te quiero preguntar si pudieras decir que tiene una identidad en específico o algo, ¿hay algún factor que une a este arte Latinx? ¿Qué crees que sería? ¿Hay algo que lo define? Bueno, yo primero quiero decir una cosa muy interesante de Latinoamérica para después aterrizar en el caso concreto de los Estados Unidos. Latinoamérica es una de las pocas regiones del mundo que fue brutalmente occidentalizada. Pero a pesar de ser brutal y de que hablamos el mismo idioma y que operamos con códigos muy similares, seguimos siendo excluidos. Esas cosas nos integraron, pero nos dejaron en los márgenes. Entonces tenemos una participación de segunda. Todavía Tenemos definitivamente una participación de segunda. Lo veo hasta con los artistas exitosos que forman parte de los programas y las colecciones de los museos más internacionales, pero siempre hay una especie de velo que todavía, hace un tratamiento. Increíble. La verdad es que sí lo creo. Pero solamente, no nada más Latinx, también africanos, también, ¿o no? Creo que no, definitivamente hay una cosa que lo que no es male, white, ese canon colonial sigue colgado ahí y por más que hacemos como que lo bateamos. Como piñata, hay que deshacerlo. Resurge. Entonces, para realmente entrar en este proceso de descolonizador, hay que trabajar mucho más, hay que hacer un esfuerzo mucho más grande para que de verdad todos esos tonos dominantes que están presentes en las más grandes colecciones y en los programas de las instituciones más internacionales, más estables y poderosas, se siga abriendo, se ha ido abriendo, se sigue abriendo, y nosotros mismos nos cuidemos porque nos damos cuenta que cuando hablamos seguimos teniendo colgadas expresiones, maneras de pensar que están ancladas en ese canon. Y que yo creo que poco a poco hay que irlo rompiendo, hay que irlo abriendo. ¿Cómo lo hacemos nosotros como espectadores desde nuestra humilde casa? ¿Cómo podemos participar en que eso? Yo creo que una de las primeras es hacernos cada vez más sensibles al otro. Compasión, empatía. A lo diferente. Yo creo que Emmanuel Levinas decía que hasta que no hay aprendizaje y no hay cambio hasta que no incorporas lo de fuera a tu sistema. Y porque si tú estás incorporando lo que es idéntico a ti, no, ni aprendes, ni vives una experiencia distinta. Si lo único que haces es repetir lo que ya tienes. Que ahorita en este tiempo es todavía más difícil porque con los medios sociales, cuando vemos, al final nos están dando lo mismo de lo mismo. Cuando vas en una línea, todo el tipo de noticias y tal. Entonces, hacer un ejercicio y el mercado es algo muy peligroso porque el mercado, que es el consumidor siempre es muy libre, el consumidor siempre va por lo que se le antoja, lo que quiere, pero a veces el mercado es el que propaga ese modelo. El mercado, entonces, hace poco hubo el caso de una cerveza donde se presentó algo queer, y sus consumidores dejaron de consumir ese producto. Los hombres machos que consumían esa cerveza, decidieron que casi quiebra la empresa. Se desplomó porque no se sentían identificados con una especie de gesto queer que se atrevieron a hacer. Entonces, eso es muy peligroso porque los mismos consumidores a veces son los peores responsables, los que propagan de manera más constante ese modelo. Patrick, yo siempre me gusta preguntar cuál sería el momento para abrir esa botella que tenemos guardada de tequila súper rica y especial.
si en un futuro nos vemos, que bueno, nos vamos a ver muy pronto, pero que ese día que me digas, hoy sí la vamos a abrir, ¿por qué? ¿Qué pasó? A ver, está muy bueno. Híjole, yo lo abriría. Hay mil razones para abrirla. El Museo del Barrio está en el proceso de hacer una expansión. Voy a esta Sí. institución que estamos impulsando. Y para mí es muy importante. Todos, hemos hecho una investigación, todas las plataformas culturales que representan a los latinos en Estados Unidos son pequeñas, han sido históricamente pequeñas y financieramente inestables. Hay que romper con esa cosa de la inestabilidad financiera de estas plataformas culturales, que apoyarlas. Segundo, hay que hacer que estas plataformas crezcan. El Museo del Barrio es un museo tan pequeño que cuando desmonta y monta exposiciones tiene que cerrar. Oh. Imagínate cómo podemos confundir a nuestros públicos. No tenemos tenemos más de 8,000 piezas, tenemos una colección que está constituida por más de 8,000 objetos Uh-huh. y no tenemos un espacio para mostrarla permanentemente. Entonces, eso es trágico porque la experiencia del museo no se tiene cuando tienes todas estas limitaciones. Así que tenemos que trabajar para crecer. Estamos ya en eso. Estamos recibiendo apoyo del Departamento de Cultura de la Ciudad de Nueva York, Department of Cultural Affairs de Nueva York, para crecer. Y en la medida que crecemos, vamos a abrir una serie de posibilidades, pero sobre todo vamos a crecer el efecto de representación cultural de los latinos en todos los Estados Unidos. Eso es Entonces, eso es maravilloso. muy importante porque hay que reflejar de manera más Equitativa. la equitativa sería más objetiva, porque si Ok. somos objetivos, veríamos que los Estados Unidos es un país diverso, pero las estructuras de poder no muestran y no reflejan esa diversidad. Todavía. Bueno, nada más porque se nos quedó el tintero y no se me olvidó que te pregunté si hay alguna línea que conecta o tú crees que hay un lenguaje particular o una voz que conecta al arte latinex y nos desviamos y no me... El arte latinex, yo creo que sí. Bueno, hablé de esa condición latinoamericana, Ujú. la voy a extender a los Estados Unidos. Es increíble que comunidades que no es una cosa reciente. Lo que pasa es que el fenómeno nunca se frenó, pero en realidad la representación de latinos como parte del tejido social en los Estados Unidos es desde que se fundó ese país, desde que la era moderna, desde el periodo colonial, ha habido diversidad cultural. O sea, los latinoamericanos hemos estado activos viviendo y hemos jugado un rol muy importante Muy en todos importante. los sectores productivos de Cierto. los Estados Unidos y creo que, mm, que nos conecta a esa condición, y yo creo que se tiene que reconocer que cuando hablamos de esa diversidad, que los Estados Unidos no es lo que todavía nos siguen vendiendo. Estados Unidos es una comunidad mucho más diversa. Me gusta mucho poner el ejemplo de la música. ¿Qué sería de la industria musical de los Estados Unidos sin las contribuciones de los afroamericanos y los latinos? Imagínate, no habría Pero industria incluso hay musical. una No película de habría industria Hollywood muy musical. superficial y muy chistosa que habla de qué pasa si los latinos un día no se presentan a trabajar en Estados Unidos Es y una película, sí. básicamente separa a Estados Unidos. Es el foco económico, Absolutamente. separaría la economía de ese país, definitivamente. Y eso es brillante pensado y haber hecho este ejercicio en el cine, porque los Estados Unidos estamos activos no solamente en los sectores de la mano de obra barata, sino en todos los sectores. Algunos, o sea, el único premio Nobel de la ciencia mexicano, Molina, en realidad se naturalizó americano, por falta de oportunidades en México se naturalizó americano, pero se formó en México. Bueno, pues Estados Unidos como se ha beneficiado de todo este talento, de toda esta inteligencia y todo este talento latino. Y yo creo que llegó el momento en que eso se refleje en cómo se presenta. Cuando se presenta a Estados Unidos y Estados Unidos desde el poder dice, este soy yo, ahí tenemos que estar nosotros. Entonces lo que nos conecta es esa falta de voz y falta de representación. No Sí. solamente es a muchas comunidades, Muchas otras a cosas. muchas comunidades, y además es un tema también de género, no solamente es un tema de comunidades que tienen cierta raíz cultural, sino en el mismo ámbito de los géneros, las identidades también no se presentan. Es decir, si tú vas a cuántos lugares, son contados los lugares
en donde si tienes que ir a los aseos, hay 3 opciones en lugar de 2. Esa es una prueba clarísima. Y además en Estados Unidos, clarísima porque de que aquí no. seguimos pensando con estereotipos y con las mismas estructuras mentales. Las mismas estructuras culturales y las mismas estructuras, y la estructura de valores siguen siendo las que están dominando. Nos cuesta mucho trabajo crear una plataforma en donde lo que se diseña es para dar respuesta a lo que realmente tenemos. Tenemos una sociedad diversa que no está representada en esas estructuras. Patrick, como siempre, el tiempo contigo se me va. Te iba a decir como agua, pero se me va como tequilita con limón. Muy bien. Pero te quiero hacer una última pregunta para algún consejo que le des a todos los latinex que nos estén viendo, que quieren entrar en el mundo del arte, ya sea como artistas, como galeristas, en fin, como en todo este vasto mundo. ¿Qué consejo le darías? Pues lo primero es no hacernos menos. Nosotros mismos no hacernos menos. O sea, nosotros estamos... Yo voy a decir, tampoco es justo decir que nos hacemos más, que estamos por encima de cualquier otra comunidad, pero sí creo que somos una de las comunidades que está creando en condiciones de mayor... Somos de las más originales, somos de las que tienen un universo de imaginación por explorar, que exploran y que seguiremos explorando. Entonces creo que lo que ofrecemos nosotros es muy especial. Es muy, muy especial y muchas veces por encima de lo que creemos que está más establecido y que es más interesante. Yo creo que le diría que tenemos que empezar por creérnoslas. Por creérnoslas y empoderarnos de lo que tenemos para compartirlo con todos. Asumirnos. Patrick, ¿algo que quieras comentar, que no te haya preguntado, que tengas ganas, que me haya faltado? Nada, que ha sido un placer estar en el marco de la Feria de Arte Arco, que convoca a la comunidad internacional una semana al año. Me da mucho gusto ver que lo latinoamericano y lo latinex está representado. Entonces, y en exposiciones como la de Arévalo, todo eso está representado y lo que espero es que cada vez, o sea, que ahorita se va a inaugurar muy pronto la Bienal de Venecia. Por primera vez un latinoamericano es el director artístico. Así que lo que llaman la exposición internacional, lo que antes se conocía como el Aperto, está filtrado por los ojos de un curador brasileño. Así que todo eso lo celebro y espero que ese proceso en lo que se está diversificando la cultura en el mundo sea un proceso que no se detiene y que tengamos siempre experiencias como la que vamos a tener en Venecia y con la que tuve yo ahora en la ciudad de Madrid. Yo espero que sí, que los cambios sigan, que no vayamos pasito a pasito, sino empecemos a dar más pasos grandes y firmes, todos juntos. Así es. Y que estas plataformas contribuyan a ello. Ojalá. Patrick, muchísimas gracias. Es una delicia platicar contigo y bueno, esperamos verte muy pronto. Yo voy enfriando la botellita de tequila. Me encanta. Gracias.